El tratamiento del estatuto docente, Sí. ¿cómo vienen avanzando al respecto? Tengo entendido que hace muy pocos días estuvieron Ujú. trabajando en la comisión de la Cámara de Diputados sobre el Sí. borrador, ¿no? Sí, hay una comisión que se estableció por decreto 380/14 que comenzó a funcionar con enorme participación de todos los sectores docentes, gremios, agrupaciones, instituciones del gobierno educativo y demás, todo el mundo, tanto de la parte de la educación pública como la de gestión privada, han hecho sus reuniones, sus congresos, sus asambleas, han aportado, digamos, a este proceso de actualización del estatuto. No es una reforma, sino que Ujú. actualiza articulados para beneficio de nuevos derechos y de reparación, digamos, o correcciones As- históricas a Ujú. situaciones que hoy plantean sus articulados y que generan desigualdades importantes. ¿Cuáles son Entonces, esos puntos? Yo recuerdo que el año claro, pasado hacíamos un reconto, digamos, de cuáles eran los puntos principales a sí, modificar. ¿Cuáles, si nos recuerda, exacto. cuáles serían? Hay puntos que son excluyentes. Recordemos que el reclamo del estatuto es un reclamo histórico, no es de este momento, sino que durante todos estos últimos años hemos venido impulsando el debate, digamos, que se ponga en la agenda pública la posibilidad de resguardar los derechos de los trabajadores en igualdad de condiciones y bueno, recién el año pasado logramos, digamos, que se oficialice este proceso y allí se convocó y se realizó, por ejemplo, el más grande ha sido un congreso en Oberá, en el Parque de Ujú. las Naciones, con más de 10.000 participantes. De todo lo que se ha aportado, hay varios ejes que me gustaría mencionar. Uno Sí. de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la grilla salarial, es decir, el concepto del salario vinculado a lo que significa la profesionalización del trabajador, indistinto de su condición de suplente, interino o titular. Es decir, visualizar al trabajador en sí mismo y a partir de allí, según el cargo y la antigüedad que ostente dentro del sistema educativo, tenga una valoración, digamos, en lo que Ujú. significan los puntos índices ¿Sería del por un sistema escalafón. de puntajes o algo Un así? sistema, claro, es un valor de puntos índices que se van a traducir cada vez que hay incrementos de sueldo blanco, se traducen significativamente en el salario de bolsillo. Esto genera, digamos, una reparación frente a la desigualdad. Por ejemplo, un profesor de tecnología o de tecnología tiene horas en el nivel inicial, o tiene Ujú. horas en primaria, o tiene horas en secundaria o en el nivel terciario, por más que sea el mismo profesor, según el nivel en el que se desempeñe, cobra distinto. Sin embargo, insisto, la tarea pedagógica, el tener título específico es el mismo. Entonces, esa desigualdad, digamos, que está vigente actualmente por imperio del estatuto, es la que se plantea corregir. Ujú. Este es uno de los ejemplos dentro de lo que significa la grilla Ujú. salarial. Otra cuestión que pasa a ser puntual tiene que ver con el derecho al ascenso. Hoy por hoy el mismo estatuto establece que solamente podrán concursar aquellos docentes, por ejemplo, en condiciones digamos, titulares sin empleo, o bien, por ejemplo, los directores de tercero, los directores de segunda, Ujú. Estamos, estamos teniendo una pequeña pérdida en la claro, comunicación, diputada. hola, Sí, ahí la escuchamos ahí claramente. estás. Bueno, el derecho al ascenso tiene que ser igualitario para todos. Sí, Una escuela o un director puede ser de tercera, de segunda o de primera por la cantidad de matrícula, no porque sea más claro. o menos bueno como personal directivo, digamos. Entonces, no puede quedar afuera un director de tercera o de segunda cuando se llama concurso de ascenso. Todos tienen que tener la misma condición o posibilidad de ascender en su carrera docente. Ujú. Esta desigualdad figura en el estatuto que hay que corregirla. Bien, Otra situación que hay que corregir es el tema del 82% para la movilidad. la escuchamos un poco cortada, diputada.
Hola. Perdimos totalmente la comunicación. Sí. Bueno, enseguida nos volvemos a comunicar. Bien, ¿restablecimos la comunicación? Sí. Bueno. Buenísimo. No, planteaba que otro de los grandes ejes que son las demandas históricas es la recuperación del 82% móvil, que justamente la perdimos en la época del neoliberalismo, en la época de el ajuste. Hoy queremos recuperarlo, entonces es obviamente una sintonía de toda la clase trabajadora docente, recuperar esto que ya era una conquista nuestra, ¿no? Entonces forma parte también de los articulados de ese borrador. Existe un borrador que, insisto, incorporó todos los aportes de todo el proceso de consultas. Lo que se plantea ahora es no dilatar en el tiempo y alejarlo de las fechas electorales que son en el segundo semestre, no plantear tanta demora, porque este es un reclamo histórico, insisto, no se lo puede vincular. Esto tiene que ser un trámite legislativo, tiene que pasar por la legislatura. Pero ¿qué pasa? Nosotros confeccionamos el borrador, muchos salen a opinar ahora, ¿no? Pero no participaron de los trabajos enormes de compaginación, que hay que tener horas y horas de trabajo, digamos, para lograrlos, y se elaboró un borrador. Ese borrador, lo que nosotros planteamos es que vuelva a ser consultados por la docencia misionera. ¿Y eso sería? Aquel que aportó o no aportó, que por lo menos vea cuál es el material que se ha constituido en función de aquellos que han tenido buena voluntad de participar en el proceso. Y lo que le planteamos... antes de que el tratamiento baje... Claro. Claro, no hay nada construido como anteproyecto de ley. Hay un borrador que compaginó simplemente según el capítulo y según el capítulo y la temática, hizo un armado, digamos, organizativo. Ahora vuelve esto a las escuelas a través de un CD que se va a socializar en las 1.500 escuelas misioneras, en cerca de 2.000 instituciones, porque en algunas escuelas funcionan hasta 3 instituciones en el mismo edificio. Se le va a distribuir este material para que vuelva a ser analizado escuela por escuela, docente por docente, nivel por nivel y modalidad por modalidad, y lo que planteamos es que esa fecha no sea mayor a la del 17 de abril, porque si no vamos a seguir demorando. Después recuerden, no es por apurar, sino que una vez que se realiza la consulta en la escuela, hay un tiempo para recoger la información. ¿De qué fecha estamos hablando? ¿Qué fecha estamos hablando cuando decimos consultas a las escuelas? Claro, nosotros le pedimos al ministro que establezca, obviamente, es el jefe del gobierno educativo, tiene que establecer él. Nosotros humildemente proponemos. Parte de la forma orgánica, ¿no? Es la forma de poder Claro, que sea una cuestión institucional, porque eso ya fue acordado y homologado en la mesa de trabajo con todos los sindicatos. De manera que falta establecer solamente la fecha. Una vez que salga esta fecha, que nosotros creemos que podría ser el 17 de abril, allí ese día solo se va a trabajar en las escuelas con todos los colegas, trabajar, digamos, el análisis de ese borrador para que vuelvan a darle la mirada crítica, la opinión o el aval, si es que están de acuerdo. Eso luego se recoge toda esa información, se transforma en un anteproyecto de ley y ahí recién se presenta a la legislatura y el 1 de mayo comienzan las sesiones. Nosotros planteamos que sea, obviamente, en la primer quincena de mayo se pueda presentar ese documento que después seguirá su trámite parlamentario. Claro, una vez que ingresa, entra a comisión, el tratamiento, y ahí recién... Ahí tiene que entrar por las 3 comisiones, la de trabajo, la de Hacienda y la de Educación, y ahí recién, una vez que se pongan ellos de acuerdo, que seguramente harán sus propios aportes a ese documento trabajado por el sector de los docentes,
y allí recién se tratará en el recinto, pero esa parte no nos compete a nosotros, digamos. Queda un largo trámite, pero la intención es que ese tratamiento sea antes de la fecha electoral, o por lo menos antes del segundo semestre. Perfecto. Claro, porque si no después van a salir otra vez, siempre hay sectores que ponen palos en la rueda, estamos en un momento histórico. Y siempre es bueno no mezclar también, ¿no, diputada? Claro, ¿por qué momento histórico? Y porque hay una decisión política de tocar derechos, y cuando hay que aprovechar. El sector de trabajador no puede desaprovechar que un gobierno quiera que el colega o que el trabajador defina mayores derechos para su vida laboral, que defina su propia herramienta. Esto es histórico, esto jamás pasó, siempre viene a libro cerrado este tipo de cosas. Entonces, hoy por hoy nos parece que el sector docente ha logrado instalar en la agenda pública y en la agenda política sus condiciones de trabajo, y hay que aprovecharlo con buena, como decimos nosotros, con buena predisposición, porque podemos tener miles de diferencias desde lo ideológico, desde lo político, desde lo sindical, pero como trabajadores debemos priorizar el momento de definir nuestro contrato de empleo o nuestro contrato laboral con el Estado, y es una oportunidad que hay que aprovecharle y sacarle el mayor uso posible, digamos, bien entendido, respecto de esas nuevas condiciones para mejorar la calidad de vida del trabajador, que se va a definir también como calidad de la escuela, ¿no?